Bienvenido a Caminando con Jesús, un podcast de Una Voz en el Camino. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estaremos compartiendo un poco sobre el libro de Mateo, el capítulo 14. El libro de Mateo, capítulo 14, es uno de los versículos que personalmente creo que en la palabra de Dios, toda la palabra de Dios está llena de enseñanzas. Toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, ¿verdad? Para instituirnos y corregirnos. Sin embargo, uno de los capítulos en la palabra de Dios que creo que está lleno de un contenido altamente espiritual, y no nada más espiritual, sino para nuestra enseñanza y nuestro crecimiento, es el libro de Mateo, el capítulo 14. Voy a narrárselos un poquito y vamos a enfocarnos en leer unos versículos directamente. Pero podemos empezar el capítulo sabiendo que es aquí donde Juan el Bautista se le es cortado la cabeza. Juan el Bautista, el predecesor del Señor Jesucristo, aquel que anunciaba el Evangelio, aquel que venía proclamando, aquel que debía de venir después de él era más grande. En las circunstancias en las que está Herodes, en este caso, se compromete con la hija de su cuñada, con quien estaba viviendo en una situación equivocada, por la cual Juan el Bautista le había amonestado constantemente que era incorrecto la forma en la que estaba viviendo, y es puesto, por así decirlo, en una trampa donde Herodías, esta mujer, envía a su hija en medio de un banquete y lo convence, realmente lo seduce para que mate y le entregue en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Y si seguimos leyendo en este mismo capítulo, entonces vemos que el Señor Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista. Y es ahí donde voy a empezar a leer un poquito. Y dice la palabra de Dios, en el capítulo 14, en el versículo 13, dice: y oyéndolo a Jesús, se apartó de ahí en un barco en un lugar desierto, apartado, y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, en esta línea del tiempo, vemos que acaban de matar a Juan el Bautista. El Señor Jesús se aparta, y luego de apartarse en el desierto, regresa en el desierto, porque la gente lo está siguiendo, y performa uno de los milagros más grandes que están grabados en la palabra de Dios, donde Jesús alimenta a más de 5,000 hombres, niños y mujeres, utilizando 5 pedazos de pan y 2 peces. Pero lo que quiero poner la atención es donde el Señor Jesús, en este momento, oyendo que Juan el Bautista acaba de morir, se aparta de ahí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. El Señor Jesús, en varias ocasiones, y vamos a seguir leyendo más adelante en este mismo capítulo 14, cuando el Señor Jesús también se aparta después de haber hecho el milagro de alimentar a la gente. Pero ¿qué nos trata de enseñar el Señor Jesús aquí? Mostrándonos que Él se aparta en el desierto. Si bien acaba de escuchar la trágica muerte de Juan el Bautista, viene de una situación muy difícil en el cual cada uno de nosotros podríamos asimilar nuestras propias vidas. Hay momentos en nuestras vidas de muerte. Hay momentos por el cual el Señor nos lleva y nos atraviesa por situaciones de muerte ya sea física o de muerte en alguna situación o circunstancia para nuestra vida, donde sentimos que estamos muriendo. Y esto genera un gran dolor en nuestro corazón, en nuestra alma o en nuestro espíritu.
Pero no es únicamente la resemblanza del Señor Jesús donde Él quiere que nosotros estemos constantemente. Él se aparta y se aparta a un lugar desierto. Pero es muy llama la atención que hay gente que lo sigue al Señor Jesús inclusive en el desierto. Esta gente va atrás del Señor sin importar que está apartado y que está en un lugar desierto. Y muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida tomamos decisiones de seguir al Señor Jesucristo por donde quiera que Él vaya. Y ciertamente llegaremos a momentos donde nuestra vida pareciera acabar. El aliento pareciera irse de nosotros. Pareciera que ya no podemos caminar más. Pareciera que ya no tenemos la fuerza para continuar luchando en medio de la circunstancia donde estamos luchando. Pareciera que tenemos el desaliento de todo en contra de nosotros. Situaciones de salud física, situaciones emocionales, situaciones financieras, situaciones familiares. Pero tarde o temprano va a llegar un momento en nuestra vida donde sentiremos que la vida se está yendo de nosotros. Pero el Señor Jesús, en medio de ese entorno de muerte, aún así decide irse al desierto. Decide caminar y tener un tiempo solo con su Padre. Pero hay gente que lo sigue. Hay gente que no le importa el lugar donde el Señor Jesús va a ir. Y espero que en este día sea uno de ustedes, sea uno de ellos. Donde hay momentos donde hemos experimentado la dulzura y el gozo de caminar con el Señor Jesús. Y podemos recordar los momentos más dulces, los momentos de mayor fortaleza en nuestro caminar con Dios. Podemos recordar aquellos momentos donde Él ha obrado en favor de nosotros y nos ha tocado, su misericordia ha sido extendida sobre nosotros y su mano nos ha alcanzado. Y hemos sentido la paz y el gozo que solo Él da. Y es ahí donde este tipo de gente empieza a seguirle a Jesús sin importar a donde quiera que vaya. Está yendo el Señor Jesús al desierto. Y lo siguieron a pie de las ciudades. Van a venir momentos donde usted y yo vamos a ser simplemente probados y queremos seguir caminando en un desierto por encima de un desierto. Una muerte por encima de una muerte. Y ahí es donde vamos a tener que tomar una decisión, una elección de qué es lo que mueve nuestro corazón. Mueve nuestro corazón, nuestro amor, nuestro deseo de conocerle más, de estar cercano a Él, de escuchar su corazón latir, de escucharlo hablar, aunque sea en medio de la circunstancia de una doble muerte. O vamos a mantenernos a la distancia. Yo quiero ser como una de estas personas, que en medio de estas circunstancias siguieron caminando con el Señor. Entonces, el versículo 14 dice, saliendo Jesús, vio a un gran gentío, toda esta cantidad de gente como usted y como yo, y tuvo compasión de ellos. Y entonces, en ese momento, ellos no necesitaron pedirle nada. El Señor empezó a sanar, dice, y sanó a los que de ellos habían enfermos. El Señor, viendo que la gente había decidido seguirle, sin importar al lugar donde estaba caminando, en medio de esta muerte, de este desierto. Y el desierto precisamente nos habla de un lugar árido, de un lugar donde no hay nada. Y cuando el Señor ve nuestro corazón de seguirle sin importar dónde Él va, sin importar las dificultades que estamos atravesando, sin importar el momento de nuestra vida por el que estamos pasando. Pero tomamos la decisión consciente, certera y real de seguirle. Toma una decisión. Toma una fortaleza interna. No cualquiera se levanta en medio del desierto y sigue caminando con Jesús. Hay muchos que dan la vuelta. Hay muchos que se esperan a ver si el desierto termina y las circunstancias cambian para volver a tomar su camino con el Señor. Hay gente que empieza a decirle, Señor, hay lugares donde me cuesta trabajo seguir caminando. Pero hay algunos que con la confianza y la certeza de quién es Él, sabemos que en medio del desierto Él puede generar vida. Y vida en abundancia.
Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de las circunstancias difíciles, de los desiertos que nos rodean. Y es ahí cuando Él voltea y ve a aquellos que todavía están siguiéndole. Y su corazón no tiene otra opción más que ser conmovido. Y Él se conmovió, tuvo gran compasión por ellos y empezó a sanar. No todos los que estaban allí estaban enfermos. No tienes que estar enfermo para empezar a seguir al Señor Jesús. Enfermo de tu corazón, enfermo de tu cuerpo, de tu alma, de tus pensamientos. Hay diversos tipos de enfermedades en nosotros. Eso quiere decir que hay quienes le siguen en el placer y en el dolor. Hay quienes le seguimos sintiéndonos bien o sintiéndonos mal. Pero sobre todo Él ve y siente a aquellos que tienen dolor en su corazón, que tienen problemas, que tienen circunstancias adversas, pero aún así seguimos decidiendo seguirle. Y no le queda otra opción que empezar a sanar, empezar a tocar. Y es ahí, hermano, es ahí, joven, es ahí, señorita, donde el Señor empieza a extender su mano sin que tú tengas que pedírselo, y Él empieza a tocarte. Y Él empieza a sonarte y empieza a curarte y empieza a ver por tus necesidades. En el versículo 15 dice: cuando fue la tarde del día, se llegaron a Él sus discípulos, porque hasta ese momento sus discípulos no estaban con Él. Se había Él alejado solo, diciéndole: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a la gente para que vayan por las aldeas y compren para sí de comer. El Señor Jesús estaba consciente del lugar en donde estaba. Los discípulos no habían estado con Él caminando cuando se había apartado. Y le dicen algo que pareciera que el Señor no sabía. Le dicen: el Señor, este lugar es desierto, ¿no te das cuenta que estás en un lugar seco? Estás en un lugar donde totalmente no hay nada. Ya es hora, ya es tarde. No tenemos nada que darles en esta ocasión. Es tiempo que se vayan a casa, que hagan y vean por ellos mismos. ¿Se imaginan el corazón del Señor Jesús? Tornando y viviéndolos y diciéndoles: si hubieran estado aquí un poquito antes, tal vez se hubieran dado cuenta. Si me hubieran estado siguiendo como ellos, tal vez se hubieran visto. Todos ellos saben que están en el desierto. Todos ellos decidieron seguirme hasta aquí en el desierto. Hay algunos de ellos que inclusive ya han sido sanados. Hay algunos de ellos que han sido tocados y siguen estando aquí. Ahora puedo darles, y hay una semejanza de lo que Él siempre dijo, que Él es el pan de vida. Ahora era tiempo de que Él los alimentara de una forma distinta. Sus discípulos fueron y le dijeron: no tenemos nada que dar. Y en el versículo 17 le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: tráenmelos acá. ¿Qué no saben ustedes lo que yo puedo hacer con 2 peces y 5 panes? ¿Qué no acaban de experimentar que acabo de sanar gente en medio del desierto, en medio de la nada? De el lugar donde no existe absolutamente nada, yo he creado vida. Yo he creado salud. He creado una bendición para alguien en medio de la nada. Y en ese instante les dijo, mandó a la gente hacia que se recostasen sobre la hierba. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y le dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. En ese instante, no importa el lugar donde estés, no importa el desierto donde tú hayas decidido seguir al Señor, el Señor genera alrededor de sí un círculo de vida siempre. No hay lugar donde el Señor Jesucristo esté y Él no empiece a crear vida. La vida es algo que nace de Él. La vida es algo que inicia con Él. La vida es algo que termina con Él. Todo lo que existe es por Él y para Él. Y en ese instante les dice, mandó a la gente que se recostasen sobre la hierba.
Estaban en un desierto. Estaban en un lugar seco y árido. Pero para ese momento, alrededor de la presencia de Jesús, había hierba, había algo que Él había mandado crecer debajo de sus pies. No únicamente para alimentarlos físicamente, pero para darles descanso. Los desiertos son lugares muy difíciles. Son lugares donde no podemos entender y pensamos que son para siempre y pensamos que son lugares donde nunca vamos a salir. Pero en medio de ese desierto, cuando Jesús está ahí, hay vida. Y hay vida en abundancia para darte de comer, y hay vida en abundancia para darte descanso, y hay vida en abundancia para darte paz, y hay vida en abundancia para llenar tu corazón de gozo. En este instante el Señor Jesús creó vida en medio de la nada. Creó vida para aquellos que decidieron seguirle al desierto. Creó vida para darles un lugar donde descansar. Dio vida para darles un lugar donde recostarse. Y en ese tomó los peces y el pan. Y vio al cielo, vio al Padre Todopoderoso, y en una forma de entrega le ofreció aquello que tenía en sus manos. Porque la palabra de Dios dice que Él no hacía nada que no veía a su Padre hacer. Seguramente fue delante de Él en una oración. Y le dijo, tú conoces a esta gente que está aquí. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces la necesidad de alimentar su cuerpo, su alma, pero sobre todo su espíritu y su corazón y su voluntad. Multiplica la bendición. Y es lo que el Señor hace el día de hoy, quiere hacer el día de hoy para usted y para mí y para todos los que puedan estar escuchando. Cuando venimos siguiéndolo a Él sin importar por dónde Él va. Y estamos dispuestos a atravesar los desiertos de nuestra vida. Una doble muerte. Muerte por el pesar de lo que acababa de pasarle a Juan el Bautista. Muerte en su corazón por, obviamente, el dolor. Pero muerte por la separación que él estaba teniendo hacia su Padre y caminando conscientemente hacia el desierto. Luego viendo que había gente que aún así estamos dispuestos a seguirle donde quiera que Él va. Su corazón se ha movido a tocarnos, a sanar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y luego no nada más nos toca y nos sana, sino pone pasto, pone un crecimiento de un lugar de vida debajo de nuestros pies. Un lugar donde usted y yo podamos descansar en la presencia de Él. Y podamos encontrar esa paz y ese gozo y esa comprensión que solo Él trae a nuestras vidas. Y no tan solo eso, entonces Él empieza a alimentarnos. Empieza a orar al Padre para que de acuerdo a la voluntad que Él tiene para usted y para mí y a la necesidad individual de cada uno de nosotros, Él pueda suplir exactamente la necesidad del hambre que hay en nosotros de Él. Tal vez necesita una porción de un pez, tal vez necesita una porción de 2 panes. Fue suficiente. Él multiplicó lo que tenía. Todas las células de este pez, todas las partículas del pan fueron multiplicadas para llenar y satisfacer la necesidad de cada uno de ellos. Habla de 5,000 hombres y mujeres, más niños y mujeres, perdón. Tal vez usted es solo uno. Y a veces dudamos que Él tenga la autoridad o la potestad o la fuerza para llenar y satisfacer nuestra necesidad de paz y de gozo y de entendimiento y conocimiento de Él de una nueva forma. Él puede multiplicar cualquier cosa. Él puede traer vida en medio de la muerte. Puede multiplicar el alimento cuando no lo hay. Pero sobre todo, puede traer paz en medio de la circunstancia más difícil, del desierto más seco y la circunstancia de doble muerte. ¿Dónde está Jesús? Hay vida. Hay vida en abundancia, hay vida eterna,
Hay vida que fluye porque esa es la naturaleza de Él. Su naturaleza es crear vida. En medio del desierto, Él se apartó. No para que la gente muriera, sino para que la gente fuera alimentada y fuera llena de vida. Ahí en el desierto donde está el día de hoy, el propósito es que usted sea alimentado de alguna manera, siguiéndolo a Él, y que encontremos la vida que crece alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.